¿De qué? De lesiones personales agravadas, perdón, por el tema del parentesco. Pues primero el juez entró en unas imprecisiones bastante considerables, porque ustedes, como han visto en derecho de familia, no existe parentesco entre cónyuges, ¿sí? No hay parentesco. El parentesco está determinado por ¿qué? ¿Cómo? ¿La afiliación? Efectivamente, por lazos de consanguinidad que dentro de los cónyuges no existen. Entonces, no podemos hablar dentro de cónyuges que exista parentesco. ¿Sí me hago entender? Entonces, Profe, señora, ¿puedo comentar un caso? claro que sí. Imagínense, en Chinadita había una señora y el esposo le dio 17 puñaladas, profe, 17. Y ahí estaba el hijo y bueno, le pegó horrible y lo colocaron por maltrato intrafamiliar y casi la mata y el señor salió como al medio año, menos creo. Violencia intrafamiliar, pero ahí sí hay un error. En mi concepto hay un error de la fiscalía. O sea, para mí esa imputación debió ser por tentativa de homicidio. O sea, 16 puñaladas ya están encaminadas directamente a matarla. O sea, la verdad sí hay en mi concepto, si no me lo cuentas así, pues la fiscalía debió imputar fue la violencia intrafamiliar, perdón, debió imputar la tentativa de homicidio y no la violencia intrafamiliar, porque evidentemente hay una conducta encaminada a matarla. Claro, profe, es que el señor llegó y la señora estaba ahí con otro señor. Entonces se puso bravo y le dio las 17 puñaladas, profe, horrible, y la sacó a la puerta de cabello, horrible, No, profe. eso es tentativa de homicidio. ¿Y la señora quedó muy afectada? Pues claro, profe, imagínese, pues le dio por todo el cuerpo Pues por eso, no, tenaz, tenaz, tenaz. y luego robó la iglesia y todavía está en la cárcel por eso. Pero por lo de la señora sí salió rápido. Pues no sé, me parece raro, o sea, Pues a mí también me parece raro que le hubieran imputado violencia intrafamiliar. Sí, pues seguramente salió a medio año. ¿Por qué? Yo tenía un caso similar. Resulta que un man, pues el man, pues no sé, se ve hasta buena gente, pero cada uno tiene sus excentricidades. Resulta que el tipo vivía en una finca con la esposa. Y resulta que, pues un día llegó borracho, le cascó al hijo y le cascó a la mujer, la agarró a puños. Y evidentemente la señora lo denuncia por violencia intrafamiliar y el tipo acepta cargos. La violencia intrafamiliar se la imputan agravada por el hecho de haberla realizado sobre una mujer. Sí, el hecho de haberle pegado a una mujer. Entonces la pena ahí quedaría de 6 años. Como aceptó cargos antes de erradicar el escrito de acusación, el tipo accede a la posibilidad de descuento del 50%. El lío es que ese tipo penal tiene una prohibición del artículo 68A y esa prohibición legal del artículo 68A está encaminada a determinar que las personas que cometan ese tipo de delitos pues tienen prohibidos ciertos subrogados penales, en este caso el tema de la prisión domiciliaria o la prisión domiciliaria o la suspensión provisional de la ejecución de la pena. Es decir, que el señor quede con el antecedente, pero como la pena es inferior a 4 años y el man no tenía antecedentes, se puede ir para su casa libre. Ese fue el video. Que como no se adecuó a tal circunstancia, pues el man se terminó, o sea, al man ha sido de buenas porque no le han dado lectura del fallo y yo creo que ahorita se va a demorar un poco por lo del COVID-19, pero pues el man tiene que irse al menos año y medio a la cárcel. Eso sí es claro, que año y Profe, medio sí va a estar guardado. pero entonces las penas son súper cortas. O sea, eso, porque un año y medio, imagínate, y todo eso que hacen. Sí, claro. La pena es corta. Primero porque año y medio, pero no, o sea, la pena es de 3 años, porque pues él tiene acceso a sus prorrogados.
Pero, por ejemplo, está un tiempo, cuando cumple las 3/4 partes de la pena, puede solicitar la prisión domiciliaria. Y se va para su casa y si trabaja y redime pena, pues se va en un año y medio, un año más o menos tendría que estar guardado el man. Le calculo yo. Profe, Señora. y digamos ahorita las familias, bueno, que sufren con todo esto de ¿De violencia violencia intrafamiliar? intrafamiliar, entonces toca esperar a que termine la pandemia para que puedan hacer alguna denuncia o hay que... No, pues la idea es que la fiscalía tiene la posibilidad de acceder, primero, a varias circunstancias, al hecho de que yo por denunciarlo por teléfono y si lo capturo, si denuncio, digamos, tú vives con tu esposo y tu esposo te está pegando, pues tú puedes llamar a la policía y denunciar el hecho. Y ahí podríamos hablar de una flagrancia, tendrían que hacerle la legalización de captura, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un problema ahí, porque se legaliza la captura y ahorita ¿dónde los meten? En las cárceles no los están recibiendo y lo único que les podrían dar sería la domiciliaria. Entonces eso sería absurdo y eso sucedía muchísimo, que habían tipos procesados por violencia intrafamiliar y accedían a medidas de aseguramiento de carácter domiciliario y lo dejaban en la misma casa donde vivía con la mujer a la que le pegaba. Sí, por eso. O sea, es como absurdo Es porque... bastante complejo. Tocaría que asignaran un proceso de restablecimiento de derechos y que si bien la señora se fuera para otro lado o él se fuera para otro lado, pero evidentemente no pueden convivir juntos. Listo. Entonces, violencia intrafamiliar. Artículo 229. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya en delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de 60 años que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o que se encuentre en un estado de indefensión. Parágrafo. La misma pena quedará sometido quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado de cuidar a uno de los varios miembros de la familia y realice alguna de las conductas descritas anteriormente. ¿Cómo, Paola? Paola. En fin, entonces, ojo, necesariamente no tiene que estar dentro del núcleo familiar. Sí, ya lo ha dicho la Corte que, por ejemplo, el hecho de que estén separados, que tengan un vínculo en común, por ejemplo, que tengan hijos, pues hace acreedor al tipo, al man o a la mujer, al tipo penal de violencia intrafamiliar. O cuando son las personas bueno, los que trabajan en la casa, que Efectivamente. Entonces, por ejemplo, si yo llego y le casco a la empleada de servicio, ¿sí? De servicio doméstico, ahí incurriría evidentemente en ese tipo penal de violencia intrafamiliar. ¿Ustedes en familia han visto algo de violencia intrafamiliar? No, todavía no, profe. Listo, entonces lo bueno es que cuando lo vean, pues ya estén adelantados. Cuando existe la violencia intrafamiliar, ahí les voy a dejar una sentencia y les voy a dejar la modificación a la norma, que es del año pasado, para que le echen una leída, igual les va a servir para familia. Pues básicamente se realiza un proceso de restablecimiento de derechos, ¿sí? Porque sobre todo cuando hay menores de edad, para evitar que estos menores presencien y reproduzcan esas conductas delictivas, ¿sí? Y se les garantice evidentemente pues una formación integral. Ojo, la violencia intrafamiliar va a ser un tipo penal de resultado o es de mera conducta. resultado, claro, profe. ¿Cuál sería el resultado? Yo creo Pues que es mera conducta. para mí es de resultado. ¿Quién me dijo que era de mera conducta? Yo, pero ¿Pero por qué? ¿Mm? Isa, ¿por qué?
Ya, profe, es que estoy leyendo bien el artículo. Ah, bueno. Profe, porque ya hay un maltrato. Efectivamente Dice, sería solo el de que mera maltrate conducta. física o psicológicamente, ya hubo Sí, ¿cómo se efectivamente, ya se dice? adelantó el resultado. ¿Sí me hago entender? O sea, es solo el hecho de maltratar. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, que yo vivo con Michelle. Entonces tenemos una relación, vivimos juntos y tenemos una unión marital de hecho. Y yo llego a Michelle y no le pego, pero sí le digo que es una bruta, es un ejemplo, Michelle, que es una bruta, que no sirve para nada, que ya tiene que dedicarse solo a las labores del hogar. No sé si ustedes han visto esa propaganda que salía en Caracol, bueno, que salía en los medios colombianos, que si no te deja estudiar, que si no te deja trabajar también es violencia física, digo, violencia psicológica. Sí, evidentemente. El hecho de realizar conductas encaminadas a menoscabar la integridad moral también se constituye como violencia intrafamiliar. ¿Sí? El papá que trata al niño de marica, hijo no sé cuántas, que más allá de pegarle, pues imprime violencia psicológica en contra de él, pues eso también hace parte de esa afectación. Entonces, evidentemente hablamos de un tipo penal de mera conducta. Es decir, solo el hecho de maltratar ya se adecua, no se busca cuál sería el resultado, no se habla ni de una lesión ni de un homicidio, sino simplemente el hecho de maltratar física o psicológicamente adecua la existencia de una conducta o de un tipo penal de mera conducta. ¿Listo? Pero también sería el resultado, ¿Por qué? porque pues si la maltrata, pues da un resultado. Pero con el hecho de solo maltratarla ya se configura la conducta punible. ¿Sí me hago entender, Milena? Entonces es de mera conducta. Ah, digamos que lo que te decía, entonces vivimos los dos y yo te digo que te trato mal, entonces no te pego, pero te trato mal, te maltrato. Efectivamente ya se adelanta la conducta punible, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que producirse el resultado de la lesión, sino sí imprimir tratos o tratos arbitrarios o malos tratos en contra de la persona. ¿Sí me hago entender, Milena? Sí, profe, pero pues no sé. Bueno, Profe, señora, una pregunta. Y pues digamos que esos casos son como un poquito difíciles de comprobar cuando no hay violencia física, ¿sí? En ese caso uno podría de pronto tomar una grabación o algo así. ¿Eso acarrearía algo para uno por el hecho de grabar sin el consentimiento de esa persona? ¿O pasa como una cesárea? pues es que, por ejemplo, para las grabaciones sí se requiere, digamos, por ejemplo, si es una interceptación telefónica grave, ¿sí? Pero, por ejemplo, si dentro de mi núcleo familiar, por ejemplo, yo tengo cámaras, ¿sí? Y las cámaras son, sí, cámaras, o yo grabo, pues habría que ver hasta qué punto rayaría con el derecho a la intimidad cuando yo estoy grabando mi propio espacio íntimo. Y creo que no habría ningún problema, ¿sí? O no estaría viciado de ilegalidad o de ilicitud esa prueba. Habría que ver hasta qué Sí, lo punto. Dime. digo porque en mi familia pues se presentó un caso así y pues la persona simplemente, o sea, en ese tiempo los celulares así de alta gama y eso pues no habían y lo único a lo que podía acceder como fácilmente pues era una grabación de Sí, voz. Y bueno, fue allá y les dijo, aparte de eso pues también tenía signos de violencia física y decía que no, que pues eso no se podía hacer sin el consentimiento de la persona. Pues como en ese tiempo no estaba tan bueno, como tal digamos esto que lo no. de la tecnología. Digamos que listo, que la grabación está viciada de ilicitud, pero sí debieron haberle recibido la denuncia por el tema de las lesiones. ¿Sí me hago entender? Profe, y es que muchas veces, o sea, diciendo la verdad, si una persona no llega ya súper golpeada y que no sé qué, entonces no van a hacer nada. O siempre se Sí, espera total. casi que la persona la mate para que haya alguna Eso protección. es cierto. Lo que dice Isa es cierto. O sea, principalmente bajo este delito o en la configuración de este delito de violencia intrafamiliar,
Pues sí, sí es bastante complejo, porque habría que demostrarse que se está siendo violentado. Y el hecho de que no se realicen las labores de investigación derivan evidentemente en la concurrencia de conductas más graves. Por eso es que ahorita está muy centrada la Fiscalía en violencia intrafamiliar, porque como hay ciclos de violencia continuos, pueden terminar, por ejemplo, en un homicidio agravado, en el caso de un hombre, o en un feminicidio, en el caso de una mujer. Ustedes que se la pasan viendo Netflix, ¿vieron lo del caso del niño Gabriel, es que se llama? Sí, pero sí algunos capítulos yo vi y A mí era la verdad me violencia. pareció aburrida la serie. Sí, a mí también, por eso no la seguí viendo, pero había violencia hacia el niño hasta llegó el punto de que lo mataron. Efectivamente, ¿y ahí qué sucede? Que claramente hay una negligencia por parte de los trabajadores sociales que tendrían que haberle hecho un seguimiento al caso del niño. ¿Sí recuerdas? Sí, profe. Sí, de hecho también ellos fueron como a juicio, ¿no? Porque no hicieron bien su trabajo y no creían que en realidad el niño Sí, evidentemente, claramente, o sea, o por ejemplo, la mamá que no denuncia que su hijo es maltratado. ¿Hasta qué punto podemos hablar de una acción por omisión? ¿Sí? O una comisión por omisión, más bien. Profe, pero es que siempre, yo digo que siempre que van allá, siempre les van a pedir pruebas de que muéstreme cómo él está siendo maltratado y no cómo demuestra que está siendo maltratado Ahorita hay psicológicamente. formas. Ahorita Y hay la formas. persona, no, ay, ¿será que no le decía? Ay, ¿será que la puedo grabar para demostrar que usted me No, está pero por maltratando ejemplo, digamos que si psicológicamente? solo se imprime violencia psicológica, yo puedo acceder a la posibilidad como fiscal de que lo examine un perito, un psicólogo, y que determine que si efectivamente hay índices de violencia o indicativos de violencia intrafamiliar. ¿Sí me hago Profe, pero entender? esto sí realmente sucede. O sea, sí lo hacen. Lo que te digo últimamente sí. Últimamente el delito de violencia intrafamiliar está muy en el mira de la fiscalía. Por lo que te digo, porque generalmente desemboca en delitos más graves. Y sobre todo por ese boom de la protección a las mujeres, a la protección a los menores, ¿sí? Entonces, sobre todo por ese tema, se está haciendo un poco más exigible o más rigurosa la investigación frente a la violencia intrafamiliar, ¿sí? Tunja reporta los índices de violencia intrafamiliar en contra de hombres más altos de Colombia, por ejemplo. No sé si sabían eso. Sí, ¿En contra de profe, y hombres sí. dice profe? No, ¿Cómo? en contra de mujeres. No, en contra de los hombres. ¿En Tunja contra de tiene, los hombres? sí, las mujeres también No, tratan a los hombres. Es Bueno, verdad. no todas. no lo puedo creer. Entonces, pues para que veas. Listo. Paréntesis, lo que les envié anoche al grupo fue la clase de Derecho Penal General, donde se explica la dosificación. ¿Listo? Creo que ahorita terminamos violencia intrafamiliar y vamos a hacer un pequeño ejercicio acá para enseñarles a dosificar. ¿Listo? Para que por favor lo tengan presente. Necesito que participen y me digan si tienen dudas, porque va a ser la última explicación que voy a dar en la dosificación. Voy a enseñarles lo básico de dosificación y en el video que les envié ayer, pues está cómo se dosifican concursos de conductas punibles, ¿sí? Que es mucho más fácil o cuando existen agravantes, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Profe, Señora. disculpa, o sea, ¿dónde está como el límite entre un simple regaño y ya el maltrato intrafamiliar de los padres hacia los hijos? ¿Lo estás diciendo por mí, por el regaño de ahorita? No, profe. No, o sea, de verdad, cuando digamos mami me regaña mucho, pues ¿qué tal me estoy maltratando? Profe? Pues depende cómo te regañe. O sea, es de regaños de regaños. Una No, cosa es mentira, pero es ¿cómo? que, o sea, sí, profe, no, de verdad, yo he visto en la Rosa de Guadalupe que hay gente profe, en serio, lo regañan muy fuerte y los limitan demasiado. Pues yo creo que eso ya es maltrato entre familias. Pues una cosa es reprender. Por ejemplo,
yo considero que una persona puede ser educada sin que le peguen. Entonces, digamos que le impriman castigos que sean sumamente, que sean aflictivos para él. Entonces, que digamos no le dejen utilizar el celular, porque ahorita todos los niños utilizan celular. O que no lo dejen salir, o que no lo dejen ver televisión. ¿Sí? A mí esos castigos me parecen bastante interesantes. ¿Sí? O que para que pueda acceder a algo que quiere, pues tenga que ganárselo. Es un poco del mérito que se le puede imprimir a un niño. El lío es que, yo no sé, o sea, en eso podemos encontrar varias precisiones morales. Entonces uno puede decir, sí, o sea, hay que reprender al niño, pero es que ya llegamos al punto de la permisividad. O sea, hay dos extremos. Los padres que son sumamente maltratadores, entonces que no hacen un regaño en buenos términos, sino son sus regaños con putazos, con madrazos, con golpes, y efectivamente eso sí menoscaba la integridad del niño. O, por ejemplo, si bien no lo maltratan de carácter, o sea, con groserías, pues el hecho de decirle que usted es un bruto, usted es un inútil, esas cosas menoscaban la integridad del menor. ¿Sí? O sea, uno puede castigarlo sin humillarlo, uno puede castigarlo sin menospreciarlo, uno puede castigarlo sin por debajearlo. Yo creo que esos son elementos trascendentales y no solo acá, sino en la convivencia total como seres humanos. Otra cosa distinta es que yo le pegue para reprenderlo. Y ahí efectivamente, o que utilice palabras de carácter sumamente agraviantes que terminen constituyéndose en una afectación moral o en una afectación psíquica o psicológica para la persona que es, que es maltratada. ¿Sí me debo entender, Milena? Sí, profe, pero sí, o sea, toca todo verlo por... No, pero es que es difícil como marcar una línea, ¿no? O sea, porque depende cómo sea la cultura a cada lado. Pues yo creo que la postura, bueno, entonces habíamos hablado de ese estado radical o ese extremo radical, pero también hay otro extremo que es sumamente permisivo. Entonces ahorita cogieron y entonces le preguntan al niño, ¿y qué quieres comer? Y un niño puede decidir qué quiere comer. Pues obviamente el niño le va a decir, no, yo quiero pizza, quiero hamburguesa, quiero... No, o sea, pues un niño no tiene la capacidad de tomar decisiones, por eso es un niño. Y por eso son los padres los que toman decisiones por él. Entonces, ¿qué ropa quieres ponerte? Ay, ¿no te gusta este? Bueno, entonces ven y te compro otro. Pues estamos en una sociedad de complacer, ¿sí? Entonces, cuando estas personas efectivamente se enfrenten a las necesidades de la vida, pues van a estar sumamente jodidas. Y también es el hecho de que, entonces ahorita cualquier cosa que al niño no se le puede decir que haga tareas porque ya es maltrato y que ya hay una afectación psicológica. O sea, estamos en los extremos de infantilizar todo. Incluso nosotros como sociedad estamos infantilizados. Sí, todo es, ay, que no se le puede decir esto de tal manera porque se llenen susceptibilidades. No, pues hay que no ser tan políticamente correctos, pero sí saber decir las cosas y reprender a las personas cuando, reprender en el buen sentido cuando sean necesarios, o reencaminar o no sé, o reconvenir a las personas cuando sea necesario. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, por ejemplo, cuando en clase de penal, pues, a pesar de que uno les pide que participen, no lo hacen. No Algo sería así. maltrato. Pero eso no es maltrato de ninguna forma. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a decir que es un tipo penal también pluriofensivo. Es decir, vamos a encontrar que afecta varios bienes jurídicos. Como elementos normativos, vamos a decir que se requiere que se afecte el núcleo familiar, ¿sí? Y en el inciso segundo, Profe, qué pena, pues dime, un tris más despacio, es que no alcanza. vale, Qué pena, profe. Afecta a varios ¿qué, profe? Bienes bienes jurídicos. jurídicos. Tanto como la familia, el bien jurídico del núcleo familiar y eh, la integridad física, la salud física y mental de los miembros de la familia. Ojo, recae también una protección especial
frente al sujeto pasivo como elemento normativo. Y es que hay una especial protección cuando la conducta de violencia intrafamiliar se ejecuta o se realiza en contra de menores de edad o de mayores de 60 años o en contra de mujeres. ¿Listo? Listo. El sujeto activo, entonces... Profe, esa protección especial también debe hacer referencia a las circunstancias de agravación. Sí, efectivamente, hay un aumento de carácter punitivo cuando se adelanten contra esos sujetos determinados. ¿Sí me hago entender, Isam? Profe, Dime. constituye violencia cuando los hijos le hablan a los papás que son viejitos, digamos, feo, como, ay, pues luego voy, ay, pues haga lo que quiera, ay, pues siéntese. Así. Sí, claro. Dice que es miembro de del núcleo familiar. Eso no excluye. ¿Sí me hago entender? O sea, o que vivan en el mismo núcleo. La composición del núcleo familiar son personas que conviven dentro del mismo núcleo, o que si no hacen parte de la familia, como bien lo voy a señalar ahí, sí hagan parte o convivan con ese núcleo familiar. Por ejemplo, la empleada del servicio doméstico. Profe, o sea que el sujeto pasivo es indeterminado Oh, o hay que, no. o sea, es No. El sujeto activo va a ser determinado y el sujeto pasivo también. ¿Y por qué? que sean miembros de la familia. Porque requieren que sean miembros del núcleo familiar para que se configure la conducta punible, ¿sí? O que hagan parte de este o que estén relacionados con el núcleo familiar, ¿sí? O que no compongan el núcleo familiar, pero sí que exista un vínculo, ¿sí? Que es lo que va a decir la Corte más adelante y lo que va a desarrollar la modificación al tipo penal que se hizo en el año 2019, que les enviaré más tarde al aula virtual. Entonces, básicamente sería eso. Evidentemente es calificado o cualificado el sujeto o determinado el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y es por esa condición de pertenencia al núcleo familiar. Profe, a lo que me refiero es como de pronto a palabras tan, que de pronto no son, digamos, ¿cómo decirlo? Como fuertes, pero que a una persona esa sí la pueden lastimar, como cállese o así. Obvio, habíamos hablado que cuando hablábamos de afectación a la integridad moral, pues son todas esas conductas que tienen la capacidad de afectar directamente a la persona. Es decir, que se ejerce ese tipo de violencia en contra de esa persona, ¿sí me hago entender? Y que efectivamente tiene la capacidad de causarle a esa persona un menoscabo en su integridad moral, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un anciano y se realizan conductas, pues puede que sean mucho más gravosas para él por su condición de edad, ¿sí me hago entender? Entonces sí podríamos hablar, por ejemplo, de un maltrato, de una violencia intrafamiliar. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, el sujeto, el verbo rector es simple y se constituye en el hecho de maltratar. ¿Listo? Ya bien sea mediante maltrato físico o psicológico. ¿Listo? El objeto jurídico, pues va a ser la armonía, ojo, la armonía del núcleo familiar o de la vida intrafamiliar. Como objeto jurídico principal. Pero encontramos también la existencia de un objeto jurídico secundario. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería ese objeto jurídico secundario? El principal es la protección de la familia. ¿Y el secundario cuál sería? Es la protección a la vida misma individual de cada uno. La No sé. integridad física, Sí. efectivamente, la protección de la integridad física, la integridad psíquica del núcleo familiar. ¿Listo? ¿El objeto material cuál sería?
Claramente, personal, porque la conducta va a recaer sobre una persona, en este caso, el miembro del núcleo familiar. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Listo. Esperen un segundito que se fue la imagen de la cámara. Listo. Listo. ¿Admitiría concurso? Sí, claro. Efectivamente, hablamos de concurso de conductas punibles, por ejemplo, con el artículo 233, perdón, que habla sobre la inasistencia alimentaria, que también puede ser una forma de maltrato. El artículo 240, que podría hablar también, por ejemplo, sobre el hurto calificado en concurso con violencia intrafamiliar. Básicamente sería eso. ¿Admitiría tentativa o no? Sí. Ah, no, no sé. No, porque hablamos de que solo con el hecho de maltratar ya se configura la conducta punible. Si me hago entender, no se desarrollan pues plenamente las fases del intercriminis. Sí me hago entender o no se habilitan todas. ¿Listo? Profe, Señora. ¿podría estar en concurso con el feminicidio? No. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar de un concurso de violencia intrafamiliar con feminicidio? Porque prevalece, o sea, ahí no prevalecería el delito de feminicidio. Prevalece el delito de feminicidio, más porque si yo alego un ciclo de violencia continuada, ¿sí? Es una circunstancia que yo ya estoy valorando dentro del tipo penal de feminicidio. ¿Sí me hago entender? Y si lo vuelvo a valorar para, digamos, Sería juzgar 2 veces por la misma cosa. efectivamente estaría violando el non bis in idem si mi determinación para acreditar el feminicidio es el ciclo de violencia continua. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Profe, Señora. digamos, digamos que una persona, bueno, pertenece al núcleo familiar, digamos, el padre. Sí. Y entonces el padre, por medio de otra persona, permite que, digamos, o manda que le hagan violencia, o sea, que sí que haya violencia intrafamiliar, no sé, contra su esposa, o contra su hijo, digamos, hay que, o sea, digamos, ahí... O sea, el papá le o sea, paga a alguien eso para que le sería, cause. sí, digamos que el papá, por medio de otra persona, manda que le peguen, digamos, o que cause varios ciclos de violencia hacia el hijo. Sí, Digamos que o ahí le se cause, o le hablaría de que violencia. Podríamos hablar de una autoridad, sí, claro, porque hablamos de la coparticipación. Sí, entonces podríamos hablar de una determinación y de una complicidad o de un autor material. ¿Sí me hago entender? pero sigue siendo ese delito Sí, de claro, de violencia violencia intrafamiliar. intrafamiliar, ¿cierto? Sí, claro. Claro, porque está buscando esos instrumentos para causar la lesión. Otras personas como Ah, instrumento para causar la lesión, en este caso, o el maltrato. ¿Listo? listo, profe. Podríamos hablar, por ejemplo, de causales de exclusión de la responsabilidad, por ejemplo, como una ausencia de dolo. Es decir, que el papá de manera fortuita, de manera culposa, le causó la lesión al hijo. Si me hago entender, podríamos hablar de ese error de tipo. ¿Listo? Pero entonces sí habría dolo. O sea, Oh, pues, si hay la haber intención de una culpa. maltratarlo, sí existe dolo. Pero si no existe, por ejemplo, si es bajo un accidente o no sé, por ejemplo, el papá estaba corriendo algo, sacó el brazo hacia atrás y le rompió la cara al muchacho o a la esposa, pues evidentemente hablaríamos de la existencia de un, de una,
del error de tipo, porque no habría tipicidad de la conducta. Si me hago entender, no habría, perdón, no habría dolo en el desarrollo de la conducta. ¿Sí me hago entender, Isa? Sí, profe, ¿podría decirse que este es de tracto sucesivo? Sí hay una vocación de permanencia. A pesar de que se ejecuta en el momento en que se desarrolla la conducta, podríamos hablar de que, por ejemplo, le pega todos los días. ¿Sí? Pues ya hay un maltrato. Que se ejecuta desde el momento que hay maltrato, sí, desde el primer momento. Sí, pero podemos hablar de una continuidad permanente, de permanencia en el tiempo, una vocación de permanencia en el tiempo. ¿Sí me hago entender? Pero como es de ejecución instantánea, o sea, solo se configura desde el mismo momento en que se empieza a maltratar, pero puede existir una vocación de permanencia. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Ojo, el siguiente artículo, que es el 229A, puede rayar con el delito de omisión propia, una omisión propia o una comisión por omisión, que ustedes lo vieron de ver el año pasado, el semestre pasado. Por ejemplo, el hijo que encargado de brindarle los alimentos a su padre, pues no lo brinde y este termina muriendo de hambre. ¿Se le podría atribuir ese homicidio? Claro, por una omisión propia. Si me hago entender, porque él tiene el deber de cuidado, de garante de esa persona que no puede valerse por sí, por sí misma. Si me hago entender. Lo mismo, por ejemplo, con lo que sucede con el ejemplo de, no sé si Diana se los puso, creo que se los puso porque lo preguntó en el preparatorio, en el hecho de, digamos que el papá deja un arma de fuego en la casa, debajo de la almohada, y el hijo coge el arma y le dispara a la empleada del servicio. Pues aquí hablaríamos una omisión impropia, porque él debió garantizar o debió prever o debió evitar o tuvo la posibilidad de evitar ese resultado antijurídico. No sé si lo vieron el año pasado. O sea que este delito es por omisión. El que viene, sí. El de maltrato el de violencia intrafamiliar, evidentemente no. Tampoco tiene elementos subjetivos, no hay un fin específico. Pero, pues claramente es de comisión la violencia intrafamiliar y el que viene, sí lo podemos hablar, que tiene una característica omisiva. Entonces va a decir, maltrato por descuido, negligencia o abandono en personas de 60 años. El que someta a condición de abandono y de descuido a persona de 60 años de mayor de, perdón, persona mayor con 60 años de edad o más genere afectación a sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación, salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Parágrafo. El abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que corresponde su cuidado por haberlo asumido será causal de cancelación de permisos y conceptos favorables o de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ojo, acá hablamos también de un tipo penal de mera conducta. ¿Por qué? Porque no me va a especificar